Bueno, sean Ok, todos bienvenidos. Mucho gusto. Gracias por estar ahí pendientes con nosotros de este programa. En esta ocasión estoy muy complacido. Es un honor tener con nosotros a un abogado también de la República Dominicana, Aldo Magarín, el cual tiene mucha experiencia en el ámbito de la conciliación, del arbitraje, y es un gran currículum que tiene. Pero ahora vamos a hablar con él, lo tenemos en videoconferencia, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es la cultura de paz. Sobre todo en estos momentos que estamos en cuarentena, que se han establecido en países de Latinoamérica el estado de emergencia. Es fundamental y una oportunidad en estos momentos eh, el hablar sobre estos temas para que dentro de la familia, dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito social, podamos tener claridad sobre este punto de la cultura de paz. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Aldo Magarín, desde República Dominicana. Mucho gusto, Aldo. Bienvenido. un, pla- un placer saludar al licenciado Moisés Guzmán y con usted hago extensivo el saludo a toda la comunidad jurídica de la República de El Salvador, pueblo Muchas que gracias. estimo, que conozco porque tuve la oportunidad en el año 2012 y estar de cerca con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión, como usted acaba de anunciar, hablaremos sobre lo que es cultura de paz en tiempo de COVID-19. Eh, Trataremos algunos objetivos como sensibilizar a las personas sobre la importancia de la paz en tiempo de grandes retos del COVID-19 y en facilitar un conjunto de herramientas útiles para confrontar problemas, conflictos en el accionar cotidiano y ser un líder promotor de la paz. Estos son los objetivos que nos proponemos alcanzar durante el espacio que traemos con ustedes. En este contexto que está viviendo el mundo, como usted me hizo señalar, estamos en un estado de emergencia, casi la mayoría de los países latinoamericanos y en otras latitudes del mundo. También tenemos situación sin precedente, otra situación económica incierta, sin garantías personales ni laborales, que es altamente preocupante para cualquier ser humano. Impacto de nivel de la conciencia personal, alto nivel de estrés, toda persona, bueno, en Estados Unidos hay personas que escuchan la transmisión de radio que por vivir en apartamentos, hay personas que duermen 2 y 3 horas con la incertidumbre que si va a ser contaminado o no, o contagiado. Entonces, esto genera mucho estrés. Amenazas reales, evidencia, pero lo más importante, como dijo el poeta aquel, al final del túnel siempre habrá luz. ¿Cómo convertir esta crisis en nuevas oportunidades en todos los órdenes de la vida? Nosotros los abogados sabemos que tenemos espacio para mejorar este mundo que seguiremos hacia adelante. Vamos a Sí, comenzar sobre con una todo frase. aportando soluciones justas, ¿verdad? Para la mayoría de personas, independientemente de la condición que ellas tengan, ¿verdad? De la condición social, económica. Los abogados podemos aportar mucho y creo que ahí tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo también. Sí, colega, continúe. Así es, siempre tengo en mi cabeza una frase cuando estudié que el abogado es el conductor de hombres y mujeres en sociedad. O sea, es el ser pensante, con perdón a las demás carreras, por si acaso haya sido. Bien, la paz comienza conmigo. Esa expresión viene confirmada con una expresión de aquel gran personaje hindú que condujo esta gran nación, la India, sin derramar una gotita de sangre y luchando contra una gran potencia, simplemente basado en el método pacifista. Este Mahatma Gandhi dice una expresión que va en combinación, la paz comienza conmigo. La persona
que no está en paz consigo misma, será una en guerra con todo el mundo entero. Hay algo que la gente cuando le habla de paz lo asocia a la parte espiritual. Tiene que ver algo con lo espiritual, pero no justamente con religión. También cuando se habla de paz, y si viene de boca de un funcionario, se ve que un condiscípulo. Tampoco esos preceptos y prejuicios son correctos. Por eso invoco a este gran personaje que mayor aporte ha hecho a la literatura universal, llamado Galton. Dice, educar para la paz es enseñar a la gente a encargarse de manera más creativa a las situaciones de conflictos y darle a los medios para hacerlo. O sea, la educación es el medio o el vehículo que tenemos para mejorar como ser humano. Entonces, pero junto a esa educación de la paz, tienen que aparecer las herramientas necesarias para convertirnos en ciudadanos de paz. Esas herramientas esa herramienta es la que pretendemos durante este lazo de tiempo entregarle a cada uno de las personas que esté en sintonía con nosotros. Cito otro personaje que aboga por la paz, que es la doctora María Montessori. Dice, educar para la paz es una educación desde y para la acción. No se trata de educar para inhibir la iniciativa y el interés, sino para encauzar la actividad y el espíritu combativo hacia la consecución de resultados útiles a la sociedad. Se trata de participar en la construcción de la paz. Si miramos los planteamientos de Galton, también de Montessori, observamos que la paz no tiene nada que ver con aquello condicionante. Nos enseñas un conjunto de herramientas para nosotros combatir la injusticia, combatir todo tipo de prejuicio y hacernos libres, recordando que la paz siempre comienza conmigo. La paz por sí mismo, la cultura de paz, vamos a definir qué cultura. Cultura es todo lo que un hombre y una mujer hace. Y adelante el apellido que usted quiera, pero cultura es todo lo que el hombre y la mujer hacen. Entonces, esta cultura de paz nos implica que debemos cambiar de estilo de vida. Ese cambio de estilo de vida se ejerce con el cambio consigo mismo. Para poder comenzar a cambiar, el que debe cambiar soy yo. Si yo cambio mi entorno, mi familia automáticamente se contagia con ese cambio positivo de mi vida. Y como mi familia vive en una sociedad, ese contagio positivo pacifista también será asimilado en mi entorno social. Entonces, a partir de estos momentos, la consigna es comenzar a cambiar de estilo de vida, porque la cultura de paz es un estilo de vida en el ser humano. Algunas claves para solucionar problemas y conflictos familiares. Sé que estos días de confinamientos que está padeciendo la parte de la humanidad, sé que en estos momentos la violencia desde el punto de vista antropológico es natural. Sé que algunos comportamientos de nuestros hijos, los que tienen hijos adolescentes, ya personas tan mayores, pero que estén bajo el mismo techo, crea tensiones emocionales. Y hay que saber manejar esas tensiones. Entonces, esos conflictos y esos problemas. Lo primero que hay que definir qué es problema. Problema es lo que me afecta a mí. Desde mis necesidades fundamentales, por ejemplo, nosotros como padres le proporcionamos alimento a nuestros hijos y es nuestro deber y como problemas buscar los alimentos a nuestros hijos. Eso es un problema de los padres. Pero de que el padre le pone y la madre el alimento en la mesa, el niño o adolescente lo rechaza, ese no es un problema, ya es un conflicto. Pero los conflictos son buenos, porque la gente hablando se entiende. Y también un principio de física dice que del choque surge la luz. Entonces, el conflicto, lo define de esta manera, es un disgusto entre dos o más personas.
Por el simple hecho que haya un disgusto entre dos o más personas, eso no implica violencia, porque suele ser término conflicto con violencia y guerra y nada que ver, sino lo que existe es una divergencia, un disgusto entre dos o más personas que hablando pueden resolver el conflicto. Si no sabemos manejarlo, sí podemos generar entonces un, un acto destructivo que se llama violencia destructiva. ¿Decir algo, doctor, en lo que cualquier inquietud lo vamos planteando? Sí, de acuerdo, Bien, no, pero contigo entonces, en esto vamos en a ver. cada conferencia, porque tengo una responsabilidad a través del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos, que es un órgano de la Procuraduría General de la República, impartir conferencias y charlas a nivel nacional en centros educativos, universidades y ONG. Y suelen preguntarme, ¿somos generadores de problemas y conflictos? Obvio que sí. Todo ser humano, desde que nace, tiene problema hasta morir. Usted quiere Es ver un parte problema, de estamos nuestra de noche. naturaleza. Efectivamente, la naturaleza humana. Y yo digo un problema. Uno termina cenando muy bien y ¿cómo amanece? En ayuna. Y ya el simple hecho de amanecer en ayuna, ya usted tiene un problema personal porque tiene una necesidad que tiene que satisfacer. En cambio, eso ya soy un generador y tengo un problema. Si no sé canalizar ese desayuno, puedo generar conflicto con las demás personas a mi alrededor. Entonces, lo que hay que ver en cada conflicto y en cada problema es la posición y la percepción del conflicto. Por ejemplo, uno como educador busca método. Si yo hago un número 6 normal, lo tiro al piso, dos niños o dos, coloco uno a la derecha y otro a la izquierda, el que está a mi izquierda en este momento que yo estoy hablando, como usted como receptor, va a ver correctamente que lo que hay en el piso es el 6. Pero si el otro niño, la otra persona que está a mi izquierda, verá un 9. Entonces, en realidad, ahí hay un problema de posición, porque tú estás en la De posición percepción. errada y la otra es percepción, pero que sí, y nosotros los abogados y los diferentes escenarios que nos desempeñamos, vemos que siempre comenzar un proceso hay que verlo en blanco y negro, porque lo que hay en el fondo es un objetivo. El objetivo aquí es el 6, en el ejemplo que estoy haciendo. Que alguien haya visto un 6 y el otro percibiera un 9, todo del conflicto es que hay un 6 como realidad de la vida. Y ese ejemplo muy sencillo nos sirve para todas las posiciones. Tú puedes tener una percepción, una posición errónea, pero eso solamente es de criterio. Tú puedes cambiar, porque el problema de la gente suele confundir que los problemas como algo personal y los conflictos como algo personal. Nunca es personal porque son acciones. Mi persona como tal, hay que respetarla por la dignidad que cada ser humano tiene. Entonces, Así, hay que aprender a diferenciar entre lo que es el problema, el conflicto y la persona. También hay situaciones conflictivas familiares, que la más frecuente de todas ellas es la área financiera. Por ejemplo, Estados Unidos, que dispone de recursos para realizar investigaciones en todas las áreas, ha hecho estudios que determina que en cada rompimiento, separación matrimonial o concubinato, el problema no fue que se acabó el amor. El problema es que hay problemas financieros en esas relaciones por diferentes ángulos. Es decir, el ser humano por naturaleza se cultiva positivo, pero dentro de sus virtudes tiene defectos. La malicia. Si yo gano una cantidad de dinero y no lo reporto a mi esposa, yo trato en el lenguaje muy dominicano, que es separar una parte, que se dice clavarte, lo que es sinónimo de robarte lo propio tuyo, que no es robo en lo que te roba de ti mismo, pero sí, no soy honesto con lo que estoy ganando con mi mujer. Entonces, gana, me pone mayor partida, ella descubre en mí esa malicia, la relación automáticamente va a comenzar a mermar la credibilidad
y por ahí se va perdiendo el amor. Entonces, el 85% de todo rompimiento matrimonial, ustedes los abogados lo saben, no fue que yo no la entiendo, no fue que me fue infiel, no. Busque que hay un problema con... Y también hay otras causas de conflictos familiares. Por ejemplo, el matrimonio, todo el luna de miel hasta que nace el primer niño, que constituye la primera bendición. Pero si papá y mamá no saben manejar ese conflicto del nacimiento del hijo, que es una bendición, puede generar grande disgusto dentro de la pareja, porque que no sabe equilibrar el tiempo, que es una de las misiones más difíciles del ser humano, ser equilibrado en toda la área de la vida. También hay conflictos cuando se asciende en posiciones, tanto sociales, posiciones laborales. Mucha gente no sabe manejar eso con el entorno familiar y se genera conflicto en el hogar, y esos conflictos llegan a la empresa porque hay personas que no saben dejar los disgustos, sus problemas o conflictos en la puerta de la oficina, lo lleva a la oficina y donde quiera que va, como dijo Mahatma Gandhi, anda en guerra. Entonces, hay otro problema que hay que aprender a gestionar: el factor tiempo. El tiempo no se administra, pero se gestiona. Entonces, existe discrepancia también en la pareja con el cuidado de los niños y niñas. También hay problemas con los padres. Es recomendable consensuar en vez de polarizar las posiciones de las cuales hemos venido hablando. Hay una máxima también que en nuestro entorno encontramos un padre que es muy permisivo, pero existe una madre muy autoritaria o viceversa. Entonces, es confusión al niño. Existen otros problemas en el entorno familiar, porque esta charla no me salgo del marco jurídico, pero me quedo más en los conceptos generales, en leyes en estos momentos, porque hablo para el mundo. Entonces, cada país tiene normativas distintas. Entonces, los problemas de las relaciones entre padres e hijos muchas veces se dan por expectativa frustrada. Padres que se sienten realizados con el éxito de su hijo. Hay padres que sueñan que su hijo sea un buen abogado. ¿Y qué resulta? Que el muchacho un buen día decidió ser un chef de cocina. Ya hay conflicto al momento del joven ingresar a la universidad. Entonces, existen luchas también de poder entre padres y madres cuando justamente ese proceso triste que nosotros los abogados manejamos, que es la separación y el divorcio. Los niños muchas veces se convierten en trofeo de guerra y en realidad lo que más sufren y generan daño para toda una vida o las vidas de esa unión matrimonial es fruto de ese mismo divorcio. No se sabe manejar la situación. Hoy, gracias a Dios, junto a nosotros los abogados están los psicólogos que pueden ofrecer algunos consejos siempre y cuando los padres decidan buscarlo. Existen también conflictos derivados de enfermedades de uno de los miembros de la familia. Y reitero, una falta de coherencia entre los padres, niños le genera, dice una máxima, padres incoherentes, niños confundidos. Porque muchas veces por eso hay que buscar una estrategia, si se quiere, como la empresa, una misión, una visión del hogar. ¿Cómo es que vamos a criar nuestros hijos? Porque si papá dice una cosa, mamá dice otra, entonces el niño automáticamente, estos padres están siendo incoherentes. No lo dirán con esta palabra sofisticada, pero dirán, me siento confundido porque papá me dice una cosa, mamá me dice otra, y mamá me dice que haga esto y papá me dice lo otro. Entonces, creamos confusión en esa pequeña criatura de Dios. Hay unos impactos tecnológicos en la vida y la familia que en estos momentos justamente estamos haciendo uso de. Yo he dicho en todos los escenarios, porque hay gente que dice que la tecnología ha deteriorado la relación familiar. Yo digo, no. Lo que hay que saber administrar la tecnología. Hay que saber diferenciar el tiempo dedicado a la esposa, de los hijos, el tiempo trabajado, el trabajo. Hoy en día, por eso esta charla es de suma importancia, porque
estamos cayendo en un renglón que viene hablando de los años 90, que es el teletrabajo. Hay mucha gente que con ese teletrabajo en muchos países no hay que ir, y yo sé que a partir de este momento el panorama cambia. Muchas personas tendrán que ejercer desde su hogar, pero también tienen que condiciones para realizar ese trabajo de hogar, porque en la empresa nosotros duramos un promedio de 8 horas, de lo general por América Latina, pero hay gente que se va a llevar el trabajo para la casa y hay personas, lo digo por experiencia como profesional, que a veces las 8 horas no nos dan en otra empresa y nos vamos a la universidad, duramos 4 más y todavía cuando llegamos a la casa, hemos trabajado 12, trabajamos 3 y 4 horas más en la madrugada. Entonces, ¿cuál es el tiempo que le dedicamos a la familia? Entonces, por eso lo que único que con la tecnología hay que aprender a administrarla. Siempre ustedes saben que existen los memes. En estos días me llegó un meme de una señora que decidió visitar una farmacia y le dice al farmacéutico, deseo que para mi esposo me ponga atención. Por casualidad, usted no vende un perfume que huela a computadora. Suena chocante, porque el hombre se apasionó de la computadora, pero se descuidó de la mujer. Entonces, eso genera mucho conflicto y tensiones en el hogar. También, dentro de los mismos memes, te llegan a ver como esta, la tecnología falla a veces, el internet, y hubo un día que no llegó para las redes sociales y alguien dijo, hoy se me cayó el internet y tuve que pasar tiempo con mi familia. Por lo visto, parecen buena gente. ¿Quién habló que no conocía a sus propios hijos ni a su propia esposa? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando se dejó embargar todo su tiempo justamente de la tecnología. Entonces, ¿qué hay que hacer para aprender a convivir con la tecnología? Saber escuchar. Por ejemplo, yo digo, pregunto en cada escenario, marido, ¿usted escucha activamente a su padre o madre? ¿Escuchamos con interés a nuestros hijos? Mami y papi, ¿ustedes saben qué programación escuchan y ven sus hijos en internet o en la televisión? Hay algo que nosotros, aunque hemos trillado el camino de la comunicación, lo sabemos. Nuestro peor problema de comunicación es que no para entender, escuchamos para contestar. Siempre andamos reactivos, no proactivos. Él me va a decir tal cosa, pero yo le tengo esta respuesta. Él me va a decir algo duro, pero le voy a decir por donde más le duela. O sea, usted no está escuchando. Entonces, en estos momentos, repito el concepto. Nuestro peor problema de comunicar, que todo fue hecho con la palabra, es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Otra de las preguntas que formulamos en República Dominicana, quiero dejarlo, no sé si El Salvador y otras latitudes donde no vean, es preocupante el entorno familiar, porque una de cada 5 niñas está casada o en concubinato en la República Dominicana. Es una estadística alarmante. Estoy hablando de niñas porque no han llegado, no han pasado los 13 años. Entonces, un 20% de las niñas y adolescentes ya han sido madres o han estado embarazadas. Estamos hablando de adolescentes que no han llegado a los 18 años, que es nuestra mayoría de edad. ¿Qué ocurren estos embarazos a temprana edad? Porque existen concubinatos infantiles. Inclusive nuestro Código Civil permite también, que estamos viendo a ver si se derogan, algunas ONG están protestando, que una persona mayor se case con una adolescente, siempre y cuando los padres estén de acuerdo. Y eso hay que tratar de abolirlo, aunque el Código del lo prohíbe, es decir, una paradoja que tenemos. Entonces, porque saben que hay choque de leyes. Entonces también existe el acoso, el abuso sexuales entre niños y adolescentes en nuestro país. Estamos luchando como autoridades. Pero ustedes saben también que aquí estamos dando esta charla, pero hay mucho incentivo a la sexualidad. Por ejemplo, si usted se detiene a escuchar cualquier música urbana, es
llamado a la sexualidad y de manera vulgar, para que se entienda el más ingenuo y estimulante. Entonces, tan pronto las niñas y adolescentes incurren en el acto sexual, vienen los dolores de cabeza, porque con quien tiene el acto sexual muchas veces son menores o son hombres casados, y entonces, pero ya la niña o adolescente ha quedado embarazada. Son de estos males que nosotros estamos confrontando. Un gran problema que la sociedad dominicana vive, que el 52% de los niños y niñas viven sin padres o con un solo de ellos. Eso no sé si en El Salvador ocurre lo mismo. Lo cuida una hermanita menor, es decir, como los padres se van a trabajar, escuela, ¿y qué pasa? Que posiblemente una niña que tiene 8 años cuida al niño que tiene 2, 3 y 4 años. Entonces también en estos tiempos hay razones diversas. Uno de los grandes problemas que República Dominicana, igual que El Salvador, no se escapa, es el famoso feminicidio. Nosotros hemos estado entre las estadísticas más altas del mundo con ese problema. Se ha hecho trabajo de marco jurídico. Sí tiene unas tasas bien altas de feminicidio, ¿verdad? Y eso a pesar de que aquí también hay una ley contra el feminicidio, hay tribunales especializados en esa área y aún así ocurre. Porque no se pueden solucionar esos conflictos, ¿verdad? Que después se traducen en violencia, y en violencia contra la mujer, hasta el grave de llegar al feminicidio. Continúe. Bien, entonces, en República Dominicana se ha venido haciendo un trabajo y se ha bajado, porque hemos tenido años, a principios del 2000, de 380 mujeres muertas y últimamente, entre feminicidios, y últimamente se ha quedado entre 80 y 90 este año. No es para aplaudir, no. No se debe perder la vida de una sola mujer en el mundo. Porque inclusive todos somos hijos de mujeres. Y yo creo que no hay un hombre, ningún hombre en este mundo debiera levantar la mano a una mujer porque debe representar a su madre ahí mismo, a sus hermanas. Entonces, yo creo que la paz en el entorno familiar. Contra la mujer, estamos en contra de la violencia. Efectivamente. Entonces, también hay otros factores que inciden con el abandono de padres a los niños. Y también existe la muerte de uno de los progenitores y otros factores asociados a la pobreza del núcleo familiar. Son factores que empobrecen nuestros hogares. ¿Cómo lograr la solución de conflicto? El conflicto podremos ofrecerles un conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica, no violenta de los conflictos. Y para ir afinando, la vida está llena de conflictos, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Los beneficios de la reconciliación y la renovación de conflictos son los siguientes. Cuando una persona logra liberarse de los conflictos y problemas, se libera del odio, del resentimiento, que muchas personas andan muy bello, pero en su interior está podrido, está lleno de odio. Nos libera también de las ataduras que nos permiten comenzar de nuevo. Cuando usted perdona, usted hace una descarga y su vida comienza de nuevo. Y abre el camino más emocionante del ser humano. Se abre al camino del amor. Dice el mismo Mahatma Gandhi anteriormente, nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Por lo menos debemos de tratar de ser lo mejor posible bueno en este mundo. Cuando hablamos de bueno es en acciones. Y si utilizamos el método de René Descartes, primero pienso, estamos compelidos a ser exitosos. Pero si lo hacemos al revés, viene lo inverso. Dice un gran personaje que luchó por la libertad de la persona de color en Estados Unidos, Martin Luther King. He decidido apostar por el amor, el odio
es una carga demasiado pesada. La persona que odia nunca es. Eh, Nosotros creo que también estas charlas podríamos subir con el equipo técnico que hay en El Salvador el video denominado 7 pasos para solucionar conflictos. En estos 7 pasos existe un acrónimo que son 5 palabras que cuando una gente tiene un problema, recuerde que el problema es lo que me afecta a mí, debe darse su popla. Cuando una persona dice a usted, tú y yo vamos a pelear, tú le dices, no, antes de tú y yo pelear o irnos a una confrontación a golpe, date tu popla. Y usted mira, ¿qué es la popla? La popla son una técnica de 5 palabras que cada uno de ellas tiene significado. Cuando una gente tiene un problema, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? Como seres racionales que somos, parar. Y después, ahí tiene la primera P, pare. Después que paro, ¿qué hago? Observo por qué está el problema o el conflicto. Después que observo, método científico, pienso cómo solucionar el problema o el conflicto que ya tengo. Y luego que pienso, sigue la L, luego actúo. Y ahí viene la palabra popla. Por eso cuando alguien viene donde mí, yo digo, toda persona tiene dentro de sí su popla. Esa popla a flor de labio. Ahí tienen también la diapositiva que pueden distribuirla porque el objetivo de nosotros como académicos es distribuir lo que tenemos. Quedo a su disposición para las preguntas y comparaciones de lo que hemos dicho. Si algo tiene que ver con la hermana República de El Salvador y con lo que ocurre en mi hermana República Dominicana, estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. También los que han visto este video pueden comentar, ¿verdad? Aquí abajo. En el siguiente programa vamos a también, si no queda espacio ahora, a contestar sus preguntas. Pero yo también tengo unas preguntas, ¿verdad? Más que todo son de lo que ha ocurrido aquí en el país, la historia del país. Y es que Aldo, Magarín, fíjese que acá, no sé, como usted ya ha venido a El Salvador, me imagino que ya tiene una idea de cómo es que ha sido la historia del país. Aquí hubo en 1992 unos acuerdos de paz. Estos acuerdos de paz fue más que todo una formalidad, porque el conflicto armado que hubo, la guerra que hubo más bien, ocasionó una sociedad conflictiva que remontó desde 1980, si no es que antes, ¿verdad? Porque había muchas dictaduras desde antes, pero desde 1980 se catalogó el conflicto como guerra, hasta 1992 que hubo un acuerdo de paz. Pero en todo ese tiempo hubieron miles de desaparecidos, muertes, y hubo una división de la sociedad. En El Salvador, unos estaban a favor de cambiar el sistema, lo que se llamó la guerrilla, y otros de seguir con el sistema, ¿verdad? Y entonces eso creó más conflictos dentro de la sociedad. Ok, vinieron los acuerdos de paz del 92 y sin embargo, a pesar de que se firmó y concluyó la guerra civil, pero siempre hubo una división que pasó hasta la actualidad, en el que siempre hay conflictos en lo político, muchos conflictos en lo político. Y esto es así. Un partido llamado de izquierda, ¿va? En el pasado, un partido de derecha. Cuando iban a haber elecciones siempre habían conflictos y eso llegaba hasta niveles de violencia.